Lo primero, daros las gracias por dedicar parte de vuestro tiempo, de vuestra jornada laboral a asistir hoy a esta charla. Muchas gracias a la Academia Joven de España por la invitación y a Trini y a Cristina por la organización. Y bueno, sin más me dispongo a presentarme. Irene me ha presentado a la perfección, pero sí que me gustaría pues simplemente muy brevemente explicaros un poco mi recorrido y cómo he obtenido como esa imagen de la actividad física y la salud mental. Como ha comentado Irene, hice mi tesis doctoral en un grupo experto en ejercicio físico, donde me permitió adquirir ciertas herramientas sobre las intervenciones de ejercicio físico y su papel en la salud mental. Luego, durante mi etapa postdoctoral, pude ver la actividad física y el sedentarismo como una pandemia, y cómo los hábitos de vida tienen un efecto en años posteriores, es decir, cómo la actividad física que hacemos durante la infancia puede prevenir la depresión y la ansiedad en etapas posteriores de la vida. Y ahora me encuentro en IBIMA, en el Centro de Investigación Biomédica de Málaga, en un grupo que es completamente lo contrario, experto en salud mental. Entonces me ha permitido un poco trabajar con un equipo multidisciplinar y con esa información hoy poder presentaros algunas de las cositas que yo he ido aprendiendo durante todo este tiempo y que espero que os sirva de forma práctica. Quería aprovechar también el momento para presentaros el estudio Pandora. Yo no soy la investigadora principal de este estudio, pero me ha resultado interesante presentarlo hoy porque la mayoría de asistentes vaya a cumplir con el criterio de inclusión, que son entre 18 y 65 años, y básicamente consiste en una aplicación móvil diseñada para la prevención de la depresión y la ansiedad a través de diferentes intervenciones que han demostrado ser efectivas, donde incluimos el ejercicio físico, la regulación emocional, las relaciones sociales y el sueño. Sin más, vamos a empezar en el próximo 2 meses, en el próximo mes y medio, el reclutamiento, y aquí dejaros nuestras redes y información de contacto por si en algún momento pues, estáis interesada o interesado en participar. Bueno, sería genial que esta charla fuese en persona, porque al final en la parte online se pierde esa interacción, ese contacto humano, pero voy a intentar hacerlo de la forma más interactiva posible. Así que, por favor, cualquier duda, sugerencia que tengáis, no dudéis en interrumpir. Quizás es mejor al final de la presentación, he dejado un espacio, así que quizás anotadlo, vuestras dudas, o también podéis escribirme por email, que lo dejaré a posteriori. Siempre que hago una presentación, a mí me gusta preparar a la gente, en que hacer un guión, una breve introducción de los temas que vamos a tratar. Así que primero deciros que voy a hablar un poquito de cuál es el panorama de trastornos comunes de salud mental hoy en día, tanto a nivel mundial como nacional. Vamos a hablar un poquito de tratamiento, luego de prevención. Luego vamos a hablar si nosotros y nosotras que nos dedicamos a la academia es un factor de riesgo para la depresión y la ansiedad. Y luego vamos a dar unos consejos prácticos sobre cómo ser más activas en nuestro día a día. Y terminaremos con una reflexión final. Ya que estamos utilizando una plataforma digital, vamos a utilizar un método tradicional y os animo a que cojáis un papel y un boli y con ello anotéis aquellas cosas que os resulten relevantes. No os digo que toméis nota de todo, sino si veis una palabra clave, la anotéis. Además, vamos a hacer un quiz al final con la aplicación Mentimeter que permite entrar a 50 personas. Ahora mismo, bueno, no puedo ver cuántas personas somos, pero os animo a que escaneéis el código QR y van a aparecer algunas reflexiones en pantalla, y esto va a ayudar un poco a dinamizar la charla. Que cuando vais a entrar no tenéis lugar porque es para 50 personas, utilizáis vuestro cuaderno y anotáis esas reflexiones que podéis digerir poco a poco. Sin más, empezamos con la presentación, y como he dicho en el guión, vamos a hablar un poco de cuál es la situación hoy en día de los trastornos de salud mental. En este mapa, sobre la incidencia de trastornos de salud mental en 204 países,
en 2021, podemos ver cuál es la incidencia. Este artículo recoge datos desde 1990 hasta 2021 y lo que se puede ver en términos generales es un aumento de la incidencia. En España podemos verlo que, bueno, está como siempre un poco de los peores países, pero no el peor, no es el peor. Y vemos que en unas 100.000 personas tenemos una incidencia, que incidencia significa aparición de nuevos casos de depresión y ansiedad de alrededor de 8.000 personas. Pero también me gustaría mostrar otro dato, otro indicador relevante, que son los DAILIES, que básicamente lo que mide son los años saludables que una persona pierde a causa de los trastornos de salud mental, ¿vale? En este índice se incluyen las muertes prematuras o los años que se vive con esta enfermedad. Y aquí vemos cómo claramente España está en ese rojo intenso y que básicamente es un problema y que por cada 100.000 personas perdemos al año alrededor de 3.000 años de vida saludable a causa de los trastornos de salud mental. En esta gráfica podemos ver cuáles son los más comunes, concretamente en este artículo se centraron en los 12 más comunes, entre los que destacamos en marrón la depresión y la ansiedad en azul, ¿vale? La ansiedad y la esquizofrenia están los dos en el mismo azul y yo veo la gráfica y no lo distingo, pero os puedo asegurar, porque me he leído el artículo, que son ansiedad y depresión los más comunes. Y por ello, en esta presentación me voy a centrar en estos dos, principalmente en la depresión, porque además es mi línea de investigación, ¿vale? Así que cuando hablemos de trastornos mentales me voy a referir a ellos. Este mismo artículo indica que, aparte de que la incidencia y los años de vida saludables que se pierden por depresión y ansiedad y otros trastornos comunes, estos índices son más elevados en mujeres, ¿vale? Y además esto se puede atribuir a numerosos factores, pero entre ellos que a menudo, aparte de su jornada laboral, asumen una mayor responsabilidad del funcionamiento del hogar, además mayores presiones familiares y sociales y además, en general, menores ingresos y ahorros que colocan a la mujer en una posición de desventaja en términos de seguridad económica y social, ¿vale? Entonces esto realmente es algo que ya conocemos, pero estos datos son reales y se reportan en este artículo. Ya conociendo un poco el panorama, un poco, pues bueno, pesimista, pero debemos situarnos y conocerlo, vamos a pasar al tratamiento. ¿Cuáles son los tratamientos más comunes hoy en día para la depresión y la ansiedad? Bueno, pues en esta gráfica podéis ver que la terapia cognitivo-conductual, que es la terapia psicológica más común que se utiliza hoy en día cuando vamos al psicólogo, es la que más evidencia presenta, pero no necesariamente la más efectiva. Además de la terapia, tenemos los fármacos, que tienen un nivel de eficacia similar a la terapia, pero que además presenta algunos efectos secundarios. Teniendo en cuenta los tratamientos tradicionales para la depresión, que serían los antidepresivos y la psicoterapia, hay que tener en cuenta que estos tratamientos fracasan en un 30 o un 50%. Es decir, que tenemos un grupo de personas que se someten a este tratamiento para los que no funcionan los tratamientos comunes. Además, tenemos un porcentaje elevadísimo de personas que, aun teniendo esta enfermedad, no reciben el tratamiento adecuado a tiempo. De las personas que lo reciben, como vemos, el efecto es de pequeño a moderado. A los 6 meses se mantiene, a los 12 también, pero vemos que a los 24 ese efecto desaparece. Entonces, ¿cuál es el panorama? Tenemos tratamientos habituales como la terapia psicológica, la farmacológica, que son efectivos en más o menos la mitad de la población y que muchos de ellos presentan efectos secundarios como los fármacos. ¿Qué significa todo esto y a dónde está dirigiendo la investigación? A nuevas intervenciones que consigan apoyar estos dos tratamientos fundamentales. Y entre ellos está la actividad física. Y eso ha llevado a que haya un aumento enorme de estudios de actividad física sobre sus efectos en depresión y ansiedad.
Aquí os presento algunos artículos recientes que incluso posicionan el ejercicio físico por encima de la terapia cognitivo-conductual o de los fármacos. Pero existe un problema grave, y es que algunos de estos papers dicen que el ejercicio es más efectivo que los fármacos y la terapia cognitivo-conductual. Esta afirmación no solo es falsa, sino que puede ser de alguna forma perjudicial para la credibilidad de las personas que trabajamos en el ámbito del ejercicio físico y la salud mental. Por lo tanto, el ejercicio físico lo que demuestran en personas con depresión menor o moderada es que su efecto es equivalente a las terapias tradicionales, ¿vale? Entonces, ¿cómo tenemos que entender el ejercicio? Como una herramienta más. Una herramienta más que se le ofrece a aquellas personas que no le funciona la terapia cognitivo-conductual, los fármacos, y que el ejercicio es una herramienta igual de válida. Entonces, se tiene que hablar con el paciente y ofrecerle todas estas posibilidades. Pero el ejercicio físico tiene una particularidad, a pesar de ser igual de efectivo, y es que es capaz de ayudar a minimizar los efectos secundarios que tienen otras terapias. Por ejemplo, es capaz de controlar el aumento de peso provocado por los fármacos, es capaz de controlar el aumento de la presión arterial, algunas sintomatologías de estos fármacos que nos afectan nuestra vida diaria, como la disminución del deseo sexual, la fatiga constante o el aumento de la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, el ejercicio físico es la única intervención capaz de conectar mente y cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que es igual de efectiva que otras terapias, pero que además es importante recomendarla porque tiene otros beneficios transversales a los tratamientos. A pesar de todo esto que os estoy contando, hoy en día es muy poco común que en los ámbitos de atención primaria o psiquiátrica se recomiende ejercicio físico. Además, si se recomienda, se dice, salga usted a andar, vaya y nos pasee todos los días, vaya al gimnasio, pero sin una pauta más. Imaginaros que vais al psicólogo y os dice, necesita tratamiento psiquiátrico, ya está. No hay una serie de sesiones, hay una pauta, hay un seguimiento, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que con esta información que os doy es una mala práctica no prescribir ejercicio físico para personas con trastornos de salud mental. Sí. Además, el simple hecho de decir hay que ser más activo, haga ejercicio, puede resultar incluso condescendiente, ¿vale? Con esta problemática, varias comisiones se han reunido, entre ellas la Comisión de Lancet Psychiatry, que básicamente tienen como objetivo introducir el estilo de vida en el tratamiento de la depresión y la ansiedad y hacer un puente entre lo que nos dice la evidencia y lo que nos dice la práctica. Y ahí es hacia donde se tiene que dirigir la ciencia. Y esta misma comisión nos da una serie de pautas y entre ellas que cuando vamos a recomendar ejercicio físico necesitamos hacerlo desde las teorías básicas del cambio de comportamiento, es decir, teorías motivacionales, sentar a esa persona y decirle, vale, ¿qué te motiva? ¿Cuáles son tus preferencias? Atender a sus características individuales. Además, debemos formar a los expertos de ejercicio físico en salud mental y a los de salud mental en ejercicio físico, porque muchas veces lo que ocurre es la falta de conocimiento, lo que hace que no se prescriba de forma adecuada. Además, hay que hacerlo de forma supervisada. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Hay que hacer actividad física en adultos, al menos 150-300 minutos de actividad moderada vigorosa, pero si no haces nada, por lo menos 10 minutos ya tiene efectos positivos. Vale, pues para esas personas que a día de hoy no son activas, hay que supervisarle esa progresión hasta que poco a poco sean más activos y no simplemente decir, salga usted a andar. Además, tenemos que hacerlo desde la prevención temprana y además ofrecerlo desde diferentes contextos. Todo esto que os suena, todo esto que os estoy comentando puede sonar un poco utópico y como tenemos nuestro sistema de salud incluso complejo. Y con ello, y para cerrar esta parte de tratamiento, os quiero enseñar esta figura que para mí es muy ilustrativa.
El grifo de la incidencia cada vez está creciendo, como hemos visto en el mapa del principio. Cuando nos vamos a recuperación, no todas las personas con depresión o ansiedad consiguen recuperarse. Y eso hace que cada vez la bañera se llene más y cada vez la prevalencia se llene más. Esto hace que hay más personas a las que tratar y nuestro sistema sanitario difícilmente puede lidiar con esta situación. ¿Qué podemos hacer nosotras y nosotros si a día de hoy todavía no nos encontramos en esa fase de tratamiento? Pues algo muy importante, la prevención, ¿vale? Algo muy, muy, muy importante que, que está en nuestras manos antes de meternos en esa situación tan compleja que obviamente se sigue investigando, pero que, bueno, lo que hemos comentado resulta difícil. Dentro de prevención, ¿qué tenemos? Por un lado, la prevención universal, bueno, moveros la figura a la parte de verde. Cuando hablamos de prevención universal, dirigida a toda la población en general. Luego vamos a personas en riesgo o a personas con una sintomatología leve. Luego ya nos vamos a tratamiento y a recuperación. ¿Dónde metemos a las personas que nos dedicamos en academia? Pueden estar en prevención selectiva, es decir, podemos estar en riesgo y necesitamos herramientas que nos ayuden a no movernos a la parte naranja y quedarnos en la parte verde. Puede ser. Aquí os dejo un poquito de reflexión. Básicamente, para saber si, bueno, las personas que nos dedicamos a la academia somos prevención selectiva, he hecho un pequeño sondeo, he leído algunos artículos y he identificado uno que no sé si lo habéis leído, que se publicó en 2018 en Nature, sobre la evidencia de los trastornos de salud mental en estudiantes de doctorado, también con otros perfiles, pero la mayor parte de esa población eran estudiantes que estaban haciendo la tesis. Pues bien, este artículo dijo que las personas que se encuentran en esta situación tienen 6 veces más riesgo de desarrollar depresión o ansiedad en el futuro que sus iguales. Estos datos fueron muy criticados porque dijeron que eran exagerados y pues bueno, realmente no son 6 veces más, pero sí que existe un mayor riesgo. Y además existe un mayor riesgo cuando hay dos factores, y es que los estudiantes tienen un pobre balance vida personal y laboral y cuando la mentoría no es la adecuada. ¿Vale? Entonces, bueno, esto son cosas que ocurren y que hace que quizás estemos más predispuestos a esa ansiedad o a esa depresión. Además, en otro estudio cualitativo vimos algunos de los factores que hacen que, bueno, que estas personas que nos dedicamos a la academia digan que le produce ansiedad y que lleva a un estado de depresión, y entre ellos está la inseguridad laboral a la que nos enfrentamos, las grandes demandas de ser súper competentes, no solo en investigación, sino también en enseñanza, la competición brutal a la que nos enfrentamos entre nuestros iguales, la presión por publicar papers y conseguir financiación, o las largas jornadas de trabajo, que muchas de ellas son con trabajo incontrolado y que muchas de ellas no tienen remuneración. Este tipo de problemas, muchos de ellos, bueno, ni está en nuestras manos que los solucionemos, otras sí, y otras es que están implícitas en nuestro trabajo. O sea, la presión que sentimos por publicar artículos o conseguir financiación es algo que lo vamos a sentir y eso lo tenemos que aceptar y está en nuestro trabajo. Entonces, si tenemos esta situación, lo que podemos hacer es tener herramientas que nos hagan ser un poco más resilientes. Entre ellos puede ser la actividad física, ¿vale? Y aquí he puesto esta imagen que me gusta. Tenemos que intentar de alguna forma juntarnos con alguna herramienta que nos permitan luchar contra eso y que nos haga tener una mayor prevención, ¿vale? Entonces, no sé si las personas que estamos aquí sois más activas, menos activas, pero bueno, yo voy a hacer un recorrido general desde las recomendaciones generales hasta específicas para la salud mental. Y ahora sí podéis tomar nota porque lo de antes era un poco que conocierais la situación, pero ahora podemos tener alguna información práctica, ¿vale?
Lo que dicen las guías de la Organización Mundial de la Salud en términos generales es que las personas adultas tienen que practicar al menos 3 días de actividad física, de los cuales 150 a 300 minutos de actividad moderada vigorosa, y limitar el tiempo de actividades sedentarias, especialmente el tiempo de pantalla que dedicamos al ocio, ¿vale? Además, nosotros y nosotras solemos pasar muchas horas en el ordenador sentadas, y para la prevención no solo de salud mental, sino también de otras enfermedades como la enfermedad cardiovascular, tenemos que intentar incluir snacks de movimiento. Es decir, cada 45 minutos levantarnos, hacer algún movimiento, no sé, unas flexiones, salir a caminar, echarse un vasito de agua, volverse a sentar. Esto es algo que son consejos prácticos que podemos implementar. Que se nos va, cuando nos hemos dado cuenta, llevamos 2 horas trabajando. Hay algunas técnicas como la técnica Pomodoro, que no sé si la utilizáis, y es que pues, ponéis en YouTube ese crono que os dice, bueno, 25 minutos, y en 25 minutos me suena una alarma y me levanto, ¿vale? Entre ellas. Pero aparte de estas recomendaciones, también lo que decía en la OMS en ese momento es que hay que hacer actividad física para mantener el corazón, el cuerpo y la mente, y que mejor un poquito de actividad que ninguna, y que además debemos de meter no solo actividad aeróbica, sino también fortalecimiento muscular. Toda actividad cuenta. Pero cuando hablamos de actividad física, de salud mental, perdón, toda actividad cuenta. ¿Es importante el tipo de actividad física que hacemos? ¿Qué pensáis? Bueno, aquí he querido incluir uno de los primeros artículos de actividad física del 1953, donde vieron que, bueno, se hizo un estudio en personas en el ámbito laboral, tanto en, bueno, por ejemplo, en correo. Se comparó a los telefonistas que pasaban todo el día sentados cogiendo el teléfono y a los que repartían el correo. Y lo que vieron es que los que repartían el correo, que estaban todo el día en movimiento, tenían una menor incidencia de enfermedades coronarias. Esto es lo que se supo en función a la salud física. Por lo tanto, ya sabemos que moverse es importante, aunque sea dentro del entorno laboral. Pero en términos de salud mental, me pareció muy interesante mostraros este artículo reciente donde dice que, bueno, si nos vamos a la gráfica de la izquierda, en mental illness se mete la parte de depresión, ansiedad, es decir, la parte negativa. Y lo que vieron es que la que realmente se relaciona con menos depresión, menos ansiedad, es la actividad que dedicamos al tiempo libre. De hecho, la que está relacionada con el trabajo, no es que lo disminuye, sino que la aumenta, la segunda línea, la que viene en color amarillito, ¿vale? Luego, cuando nos vamos a Mental Health, a la gráfica de la derecha, en Mental Health se meten parámetros positivos de la salud mental, ¿vale? Por satisfacción con la vida, emociones positivas. Ahí vemos que no es tan exagerado, pero también la que tiene más beneficios es la actividad que dedicamos al tiempo libre, al ocio. Por lo tanto, si podéis hacer snacks de movimiento, podéis desplazaros al trabajo en bici, podéis ser más activos, sí. Y al final, cuerpo se relaciona con mente. Si estáis más saludables físicamente, seguramente vais a tener mejor salud mental. Pero si queréis potenciar los efectos en salud mental, dedicar tiempo de actividad física al tiempo libre, ¿vale? Y esto no lo digo yo, lo dice, bueno, un panel de expertos. Aquí hoy quería mostrar esta figurita sobre unos investigadores de Australia que hicieron un consensus statement y identificaron 5 factores muy importantes para potenciar los efectos de la actividad física en la salud mental. El primero ya lo hemos dicho, el tipo. ¿Qué tipo de actividad física hago? Porque no vale cualquier cosa y a lo mejor, vale, digamos, lo que a ti te sienta bien, a mí no. Por ejemplo, a mí el fútbol se me da fatal, me siento fatal cuando juego, entonces yo seguramente, si me voy a jugar un partido de fútbol, cuando venga, seguro que me han elegido la última y vengo pues con más ansiedad de la que me he ido. Entonces yo tengo que hacer una reflexión y decir, vale, ¿qué actividad me gusta a mí? Y esa, priorizarla. ¿Cuándo la hago y por qué? Esa es otra pregunta que nos tenemos que hacer. ¿En qué momento del día nos sentimos con más energía?
¿Qué tipo de actividad puedo hacer? Generalmente se ha visto que las actividades que son en persona y dirigidas por profesionales tienen un mayor efecto en salud mental. Pero bueno, imaginaros que a vosotros lo que más os gusta es un entrenamiento online. Bueno, también es una posibilidad. ¿Con quién lo hago? También es muy importante. Algunos estudios han demostrado que cuando hago actividad física en grupo, al interaccionar, eso hace que experimente más beneficios. ¿Vale? Pues, por ejemplo, no es lo mismo ir a pasear al paseo marítimo sola que decir, pues ir con mis mejores amigas, porque bueno, pues ya charlas de tus cosas, entonces son efectos positivos que aparte de moverte, hace que te sientas mejor. Pero también puede ser que tú en tu día a día estés en contacto con muchas personas y para ti la actividad física sea tu medio de conectar contigo misma. Pues también es una opción. Por eso también tienes que hacer un poco de autoanálisis y decir, vale, voy a priorizar actividad física en grupo, pero también voy a dedicarme un poco de actividad física para mí. El tipo de, el entorno, el contacto con la naturaleza también ha demostrado potenciar los beneficios en salud mental. Por lo tanto, no es lo mismo que te vayas a dar un paseo rodeada de coches, tráfico, ruido, a que te vayas al parque más cercano o a la playa más cercana a hacer actividad física. No, no todas y todos tenemos la oportunidad de tener un entorno verde cercano, pero si quizás puedo priorizarlo el fin de semana, pues podemos saber que no solamente podemos saber que vais a experimentar más beneficios. Todo esto son plus que podéis añadir a vuestra rutina. Y por último, la forma en la que la actividad física es deliberada, como es entregada, digamos, ¿no? Lo que comenté anteriormente, que cuando es dirigida, parece que tiene más beneficios, porque al final hay un compromiso, hay una rutina, pero además es importante que haya un clima de autonomía y además en el que os sintáis bien. Imaginaros que vais a una sesión de entrenamiento, pero realmente no va con vosotras, no os gusta el ambiente que hay, el monitor no transmite buena energía, eso al final, bueno, pues quizás no esté potenciando el efecto tan protector de la actividad física. Por lo tanto, como resumen, tenemos las recomendaciones generales de la Organización Mundial de la Salud, cuanto más mejor, si podéis aumentar la frecuencia, duración e intensidad mejor, pero que también tengáis en cuenta este tipo de factores cuando elijáis practicar actividad física. ¿Qué mensajes nos llevamos a casa? Como resumen, sé que estoy siendo muy repetitiva, pero creo que es importante que se nos meta esto en la cabeza. Vamos a priorizar actividad física que nos produzca adherencia y disfrute, es decir, una actividad que me permita practicarla como un hábito, como parte de mi identidad. Si yo leo que el yoga es buenísimo para la salud mental, pero a mí el yoga no me dice nada, pues bueno, hay un abanico enorme de actividades que podéis hacer. Pensarla, cuál es, y bueno, pues establecer un plan de acción. Si ya la hago, ¿cómo puedo aumentar la actividad física? Por ejemplo, si yo ya salgo a correr todos los días, 3 horas, 3 días en semana y cumplo con las recomendaciones, quizá puedo buscarme un entorno natural que me lo pueda potenciar. O si estoy saliendo a correr sola, pues digo, bueno, quizá puedo ir con una amiga porque quizá pues, sea positivo. Un poco eso. Fomentar la autonomía, la conexión social, hacer actividad física con otras personas también en solitario, hacerlo en naturaleza y priorizar el disfrute personal y dentro de mi tiempo de ocio y de tiempo libre. Vale, cuando me voy a hablar sobre la actividad, o sea, seguramente todas las que estáis aquí ahora mismo pensáis, si yo ya sé que la actividad física es buena para la salud mental, yo he escuchado que te aumenta la endorfina, que te sientes feliz, vale. Sí, ese es uno de los mecanismos, pero bueno, y aquí sí que me gustaría mostrar algunas de mis artículos que hice durante mi etapa postdoctoral, para que también entendáis, si entendéis por qué la actividad física es buena para la salud mental, eso os ayude un poco de la misma forma que tenéis los consejos que he nombrado anteriormente, potenciarla.
Como he dicho, bueno, seguramente habéis escuchado que la actividad física, pues bueno, te hace que en el cerebro se produzcan pues, más conexiones o un aumento de sustancia gris o de neuronas en algunas áreas como el hipocampo, que además aumenten la endorfina, ese sentimiento de euforia. Además, seguramente habéis escuchado hablar que bueno, cuando hago actividad física duermo mejor y todo eso tiene una repercusión en salud mental. Pero yo hoy, como ha comentado Irene al principio de la presentación, también os quería hablar de otro mecanismo que es muy potente, que quizás no cuesta tanto dinero medirlo o que quizás no es tan atractivo, pero es uno de los mecanismos que ha demostrado ser más eficaz. Y este mecanismo es la autoestima. ¿Qué es la autoestima? La autoestima es la valoración que hacemos de nosotros mismos. Cuando yo hago actividad física, consigo aumentar mi autoestima y eso hace que me haga más fuerte frente a la depresión o la ansiedad. Si entonces entendemos que la autoestima es un mecanismo fundamental, es muy importante que planifiquemos nuestra actividad física acorde a ello, ¿vale? Entonces, en primer lugar, a la hora de elegir una actividad física, tenemos que elegir una actividad que sea un reto, ¿vale? Un reto porque ¿a cuánto va a pasar que decir, estoy cansada de ir al gimnasio todos los días, no veo ningún resultado? O entonces, cuando yo planifico, digo, vale, pues tengo esta meta, es un reto, pero además que sea alcanzable. Porque si yo, por ejemplo, tengo cero flexibilidad y me meto en un grupo de yoga avanzado, seguramente yo voy a llegar a mi casa con la autoestima por los suelos. Entonces, a la hora de planificar, a la hora de meter una actividad nueva, daros tiempo. También os digo, si empezáis a practicar yoga, empezar por un nivel que sea acorde a vosotros y poco a poco ir subiendo. Cuando hablamos de disfrute, también seguramente muchos habréis dicho, si es que a mí no me gusta hacer deporte, no me gusta. Daros tiempo, ¿vale? Porque no va a gustar el primer día, pero a lo mejor si establecéis metas poquito a poco y las vais desmenuzando y veis que vais alcanzándolo y poco a poco, eso va poco a poco aumentando vuestra autoestima y demostrando que sois capaces de hacerlo. La última pauta, tips fáciles que quizá os puedo dar, basadas en teoría del cambio comportamental, que quizá a esas personas que estáis ahí como que no me gusta, no sé cómo empezar, no sé cómo aumentar la hora, quizá os resulten prácticos. Tips prácticos. Coged vuestra lupa y anotar una lista de 5 o 6 actividades que os gustan, que quizás hacíais antes y ya por algo habéis dejado de hacerlas, ¿vale? Establecer metas que sean un reto, pero que sean alcanzables. Que no te paralices si una semana no consigues los objetivos. Somos investigadores, somos investigadoras, somos muy cuadriculados y seguramente, bueno, muchos de nosotros, y es como, uff, ya no he cumplido con el objetivo. Esta semana ya no he hecho actividad física, ya me quito del gimnasio. No, que no nos paralice la perfección. Si un día no he hecho mi planning, no he conseguido mi objetivo, siguiente. Otro consejo, aprovechar los momentos en los que os sentís más activas. Si, por ejemplo, llegáis a casa a las 8 después de todo el día, quizás no os apetece hacer deporte, pero quizás en el descanso de comer o quizás a primera hora de la mañana vaya mejor con vosotras. Entonces, pensarlo, hacer una reflexión en este sentido y aprovechar esos momentos de mayor energía. Otra solución, si más o menos termináis a las 5 de la tarde, a las 4 poneros las zapatillas de deporte. Vestiros ya de deporte, porque una vez que ya estáis así, ya parece que os animáis más a salir a moveros o poner la ropa deportiva en un sitio a la vista. Otro consejo práctico, hacer un chequeo de las actividades disponibles en vuestros alrededores, porque muchas veces lo que nos paraliza es que tenemos que coger el coche para ir al gimnasio, que me encanta el centro de yoga que hay, pero está a media hora. Entonces, quizás hacer un poco de pues, reflexión en ese sentido e intentar apuntaros si tenéis esa posibilidad a un sitio cercano, aunque no sea el que tenga las mejores características. O incluso si un día por algo no tenéis tiempo, podéis pensar cómo hacer esa actividad en casa.
Esto es algo que hemos aprendido durante la pandemia y que ya un poco se nos está olvidando, pero que sepáis que existe otra herramienta más. Y por último, para aquellas personas que, no, que quizás decimos, uff, que no me gusta, aquí sí podéis tirar de la endorfina, ¿vale? Podéis coger, hacer deporte, 60 minutos, salir a andar, a correr, y cuando llegáis a casa, reflexionad un poco de cómo os sentís. Porque yo no sé si os pasa, pero a mí me pasa que muchas veces termino la jornada laboral, me siento cansada, me voy a entrenar sin ganas, pero llego y tengo más energía de la que tenía antes. Esa autorreflexión y ese pensar en el feedback es muy positivo y ayuda mucho. El decir, es que no me gusta hacer actividad física, pero ¿y cómo me sentí el otro día? Desde que llevo un mes haciendo actividad física, me siento mucho mejor. Eso también es algo que ayuda y que podéis de vez en cuando pues, aplicar. Bueno, momento de autorreflexión. Vamos a pasar al Mentimeter, ¿vale? A hacer un quiz. Podéis escanear el código QR. ¿Veis las respuestas? Vale. Hace 2 semanas, hoy, tenemos que hace 6 meses, hace 2 años. Quizás esto hoy venga bien hacer esta reflexión. Hace 15 días. Vale, muy bien. Tenemos un poco variedad. Esto me gusta porque realmente, claro, las personas que estamos en el mundo de la actividad física tenemos un seco enorme de que no sabemos un poco, pues, cuál es la situación de cada persona. Vale, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué actividad hiciste? Si llevas tiempo sin hacerla, ¿cuál te gustaría empezar? Vale, tenemos muchas de tiempo libre. Tenemos excursiones, senderismo, calistenia, carreras de cinco kilómetros. Esto está genial, porque esto es una meta. Cuando terminéis la charla, apuntaros a esa carrera si no estáis apuntados y establecer metas pequeñitas, ¿vale? ¿Qué más? Hacer una ruta, caminar, correr, bailar, hacer yoga, cardio, si tiro con arco, si alguna estáis sin ideas, podéis cogiendo ideas de algunas cositas que podéis ir haciendo. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu actividad física preferida? Pádel, caminar, danza, pesas, aro aéreo, qué guay. Body pump, esquiar, bueno, guay. Las personas que, bueno, al final hay deportes de temporada que, pues bueno, está guay, pues por ejemplo decir, en invierno esquiar, en verano hay barranquismo, otro tipo de deportes. Pasamos a la siguiente. ¿Practica habitualmente esa actividad que te gusta? Estamos casi 50-50. Vale. Bueno, fijaros que de esa actividad que os gusta, estamos casi un poquito menos, aquellas personas no la practican, ¿vale? Esto es importante porque al final hemos dicho que tenemos que dedicar tiempo a actividades que nos gustan y actividades de nuestro tiempo libre. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué no la practicáis? La tesis. Bueno, que sepáis que vuestro rendimiento cognitivo y vuestro cerebro va a funcionar muchísimo mejor y la hacéis. Muchas veces, en lugar de dedicar 10 horas a la tesis, el hacer un descanso, el salir a hacer deporte, os va a hacer que deis con esos análisis que no salen o que lo veáis con más perspectiva o cojáis ideas para la discusión. Entonces, no siempre más tiempo es sinónimo de más calidad. Entonces, falta de tiempo, sí, falta de tiempo es un motivo, el principal motivo por el que muchas personas no hacemos actividad física, pero ahí entra en juego esa capacidad para decir, oye, ¿y si hago en casa?
Y si esa actividad de yoga o de baile que me gusta, cojo un programa y lo hago en casa que tardo, me ahorro el desplazamiento y simplemente pues, y si salgo a pasear por una zona cercana, y si hago una reunión que tengo caminando, pereza. Bueno, ahí tenemos que pensar en el círculo de la pereza. Cuanto menos hago, más pereza me da. Entonces tenemos que hacerlo como metas pequeñitas, decir, vale, es que hoy voy a salir 10 minutos, solo 10 minutos, y poco a poco ir recuperando esa energía que nos falta. Incompatibilidad horaria, eso hay que pensarlo también, decir, vale, pues quizá puedo hacerlo en la mañana a primera hora. Esto también ocurre. Muchas veces dejamos la actividad física para lo último, pero lo que ocurre es que al final vamos priorizando otras cosas hasta que eso lo dejamos de lado. Pero la actividad física es una prioridad, ya lo hemos visto, para nuestra salud física, para nuestra salud mental, para nuestra cognición, para que tengamos mejores ideas. Otra cosa que ayuda es incluirlo en el horario, en vuestra agenda, bloquearlo. No, es que hoy no puedo porque tengo tal actividad, ¿vale? La mayoría de personas es falta de organización, de motivación, prioridades, pereza, no vivo en el monte, ya a todos nos gustaría vivir en el monte, pero bueno, hay otras posibilidades. Que no nos paralice la perfección. Hemos dicho que el hacer actividad física en el medio natural es un plus más, pero hay otros plus que también están, que es salir con amigos, que es hacer lo que nos guste, que es apuntarnos a esa actividad que llevamos tiempo sin hacer. No tengo con quién hacerlo. Bueno, ahí pues podemos coger ideas. Hay muchísimos grupos sociales para hacer actividad física. De hecho, yo cuando me mudo a otro país por trabajo, lo primero que hago es apuntarme a alguna actividad para conocer a personas. Así que también utilizar la actividad física como un medio para eso. Bueno, no me lío más, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Prefieres hacer actividad física en solitario, en compañía o ambos? Muy bien. Vale, sí, yo también creo que el balance, el equilibrio de ambos está interesante. ¿Por qué? Porque cojo la parte de actividad física, de mindfulness, de conectar conmigo misma, pero también cojo esa parte social de la actividad física, porque al final muchos de nuestros hábitos se relacionan un poco con el entorno en el que nos movemos. No necesariamente tengo que quedar con amigos para hacer un plan no saludable. También puedo quedar con amigos para hacer una ruta y beneficiarme de ver a mis amigos, pero al mismo tiempo hacer deporte. Entonces, bueno, una sugerencia es que para este fin de semana cojáis a vuestro grupo de amigos y digáis, venga, para aquellos que les gusta en compañía, vámonos a hacer una ruta donde sea, o vamos a hacer tal actividad, o vamos a quedar a un café, pero luego vamos a pasear. Vale, en cuanto a tu preferencia anterior, en solitario, en compañía o ambos, ¿estás cumpliendo? Vale, la mayoría están cumpliendo. Para ese 5, que piense cómo puede intentar cumplir con esa preferencia. Oye, que no sé, que si tenéis, pues bueno, al típico amigo que va con vosotros al gimnasio, pero vosotros hay días que os apetece estar solos, pues bueno, también podéis de alguna forma asertiva decirlo y decir, vale, pues hoy me voy a dedicar mi tiempo para mí, que llevo muchísimo tiempo sin hacerlo. También todo es posible. Vale, piensa en alguna meta a la que te gustaría llegar con la actividad física. Tiene que significar un reto para ti, pero a la vez debe ser realista. Buah, maratón de montaña. Qué guay. Vale, muy bien. Sentirme bien conmigo misma, genial, porque esa es la autoestima de la que hablamos. Muy importante la planificación en cuanto a objetivos y en cuanto a tipo. Hacer 10 kilómetros diarios, bien, bueno, media maratón, ¿vale? Entrenar 5 días por semana. Aquí veo objetivos ambiciosos. Aquí tenemos que tener en cuenta lo que dije anteriormente, que no os paralice la perfección.
Si un día no corréis 10 kilómetros diarios, bueno, no pasa nada. Puedo correrlo al día siguiente o puedo planificar de una forma eficiente. También nunca, no dudéis en pedir recomendaciones a personas expertas en ejercicio físico en cuanto a vuestras planificaciones, ¿vale? Porque en esta sesión estamos hablando de salud mental, pero también hay otras variables y también está bien tener pues un seguimiento, una ayuda en cuanto a nuestras planificaciones. Vale, entrenas más horas, entrenas 4, perfecto. Hacer al menos una tarde al día de fin de semana. Muy bien, muy bien. El complicado, bueno, yo creo que algo se puede sacar, alguna cosita. Ahí, eso, reflexión, libretita, boli, pensar cómo se puede hacer. Divide tu meta en pequeñas tareas y comparte el primer paso. ¿Vale? Compartí el primer paso de cómo vais a hacer eso que tenéis en mente. Muy bien, salí a la montaña este finde, madrugar. Ir cogiendo ideas, ¿eh? Muy bien lo de fijar día y hora en la agenda. Muy bien lo de marcar objetivos de forma compartida, porque muchas veces cuando comparto mi objetivo, cuando lo hago en grupo, el compromiso es mayor. Eso también se basa en teoría del cambio comportamental. Muy bien, llevo 2 meses siguiendo un plan de entrenamiento, es lo que hablamos, al final, actividad física supervisada por expertos, con un seguimiento, hay también pues mucho margen de mejora. No todo a lo mejor podemos permitirlo, pero sí en momentos puntuales, si nunca he entrenado, sobre todo al principio, para aprender un poco, eh, también es positivo. Pagar al gym para así para ir, para así que sea una motivación. Bueno. Está bien lo de pagar, pero que sepáis que es una motivación un poco extrínseca que muchas veces no genera adherencia. Entonces, no sé si conocéis motivación intrínseca, extrínseca, pero también tenéis que buscar una meta más profunda, más personal, más relacionada más comprometida con vuestra persona, pagar el gym, pero puedo profundizar un poco más en cuanto a las metas. Lo del perro es muy importante, ¿eh? Hay muchos estudios que demuestran que las personas que tienen perros son más activas. Puede ser una motivación interesante. Vale. Y ya si la última, ponle fecha en tu agenda. ¿Cuándo va a ser? Hoy, muy bien, y en grande. Muy bien. El fin de semana, perfecto. Bueno, la semana que viene. Ponle una agenda, ponle ya el día a esa semana que viene. Un jueves por la tarde, ¿vale? Pues vamos a empezar por un día, luego pues, siempre tenemos oportunidad de poco a poco ir subiendo. Para las personas que llevan 2 años sin hacerlo, poco a poco, lo hago cada día, perfecto, ¿vale? Bueno, pues vamos a dejar ya un poco de compartir Mentimeter, bueno, vamos a dejar, a ver, semana que viene, jueves, en un par de horas, muy bien, muy bien. Vale, pues voy a dejar de compartir. Ha sido súper interesante, no sé si os ha gustado este quiz que hemos hecho, pero bueno, yo también he aprendido mucho y nada, y sobre todo daros las gracias por quedaros hasta el final de la charla y que espero que haya sido útil y que bueno, que hayáis cogido consejos prácticos.